En este tema nos centraremos en varios conceptos sobre seguridad y ética informática. Es muy importante que toda la información que tengamos en nuestro ordenador, ya sea de carácter personal o de carácter profesional, esté segura para que nadie nos la robe o los datos incluso por accidente se estropeen. El primer término que estudiaremos es el término de hacking, que más o menos viene a ser el acto de obtener acceso ilegal a un sistema informático, introducirnos en un ordenador que no es nuestro. ¿Qué es lo que pasaría cuando somos víctimas del hacking? Pues nos pueden robar la identidad, la información personal o incluso estropear los archivos que tengamos en nuestro ordenador. Para no llevarnos sustos de este tipo, podemos utilizar cortafuegos, contraseñas y usuarios que sean complicados de que alguien las averigüe o emplear programas que nos avise cuando estemos siendo víctimas de un ataque de este tipo. Los virus son programas con código malicioso que hacen que nuestro ordenador no funcione adecuadamente. Pueden causar que el ordenador falle o se estropeen algunos archivos de datos. Para solucionarlo podemos utilizar software de antivirus, no instalar programas de fuentes desconocidas, es decir, no sabemos de dónde hemos sacado esos programas, si son de fiar, y ser cuidadosos cuando abrimos correos electrónicos. Cuando hablamos de phishing nos referimos a esos correos electrónicos que parecen ser fiables. El creador del email puede obtener datos personales de la persona que lo recibe, porque no identifica que ese email no sea de una fuente fiable. Entonces podría llevarnos a una página falsa que nos pida ciertos datos personales y profesionales, incluso pudiéndonos robar hasta el dinero. Los proveedores de Internet suelen filtrar este tipo de correos electrónicos para que no le lleguen al usuario, pero siempre se escapa alguno. Hay que tener mucho cuidado. El farming es un poco parecido al phishing. La única diferencia es que en vez de utilizarse a través de un email, se utiliza a través de algún código o algún programa que te lleve a una página web falsa y luego suceda lo mismo que sucedía con el phishing. El word driving se utiliza sobre todo para robar contraseñas y acceder a redes inalámbricas que hay en distintos sitios. Y la parte curiosa de este sistema de robo es que la persona, el usuario que está intentando averiguar cuáles son las redes de los usuarios y cuáles son sus contraseñas, van en un dispositivo móvil. Se cargan con un aparato electrónico que está escaneando todas las redes Wi-Fi que hay en el entorno y se va desplazando por la ciudad o por cualquier otro sitio donde lleguen estas redes y a su vez cuando las va captando va averiguando sus contraseñas. Con nuestras redes tenemos que tener mucho cuidado, hay que utilizar contraseñas muy seguras, como las que utilizan encriptación VPA o VPA2. El spyware y el keylogin son programas que a su vez en su interior contienen código para recabar información del usuario. Por ejemplo, el keylogin lo que hace es captar todas las pulsaciones del usuario sobre el teclado y va almacenando todo lo que el usuario teclea para enviárselo a una tercera persona que seguramente no tenga las mejores intenciones del mundo. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Podemos utilizar software anti-spyware o anti-keylogger, que más o menos es lo mismo. Ahora que ya conocemos algunas de las técnicas para vulnerar la seguridad de ciertos dispositivos, vamos a cambiar un poco de concepto. Vamos a hablar del concepto de cookies. Seguramente en muchas páginas web, cuando entras, habrás visto un mensaje de que tienes que aceptar las cookies. Estas cookies son unos pequeños archivos de datos anónimos que se almacenan en tu ordenador y que gracias a esos datos se puede personalizar la experiencia del usuario. Un cortafuegos es un software que filtra todas las comunicaciones desde y hacia nuestro ordenador. Es uno de esos programas que evitan que nuestro ordenador sufra un ataque cibernético. En los casos en los que el cortafuegos no surta efecto, podemos utilizar también un servidor proxy, que es otro filtro que se coloca entre el usuario y el servidor web para filtrar las comunicaciones. En este caso, el filtro no está alojado dentro del ordenador del usuario, sino que está alojado en un servidor.
Existen distintos protocolos de seguridad cuando accedemos a una página web. Seguramente más de una vez hemos visto en alguna página web una especie de candado y que la dirección pone HTTPS. Esa S significa que esa página es segura. ¿Por qué? Porque los datos entre el usuario y el servidor se están encriptando en todo momento. Si alguien consiguiese esos datos, no sería capaz de entenderlos porque están codificados. El protocolo SSL es como si fuera el DNI de las páginas web. Cuando un usuario quiere acceder a una página, el navegador del usuario, le solicita el certificado SSL y la página lo devuelve. Luego el navegador comprueba si ese certificado, si esa especie de DNI es original, y si es original y todos los datos son correctos, entonces comienza la comunicación entre el usuario y el servidor. El protocolo TLS es un protocolo parecido al SSL, pero es mucho más reciente. También es mucho más seguro, porque está formado por dos capas: la capa de registro del protocolo, donde podemos encriptar todos los datos que se transfieren a través de Internet, y el handshake del protocolo, que permite establecer, entre comillas, la comunicación directa entre el servidor y el usuario. Como este último protocolo es mucho más complejo y es más lento, se utiliza lo que se llama caché de sesión, que va guardando, va almacenando los datos últimos que los usuarios han intercambiado o los datos últimos de las conexiones que se han realizado, de manera que la siguiente vez que se realice una conexión similar con la misma persona, ya tengas parte de la información que se necesita. En una de las diapositivas anteriores hablábamos sobre la encriptación de la comunicación. Existen dos tipos de encriptación: la simétrica y la asimétrica, conocida también como encriptación de clave pública. La encriptación simétrica utiliza una clave secreta que deben conocer los dos usuarios o los dos dispositivos que se están comunicando entre sí. Pero surge un problema. ¿Cómo pueden dos usuarios utilizar la misma clave sin riesgo a que cuando están enviándose la clave venga alguien y la copie? Bueno, para eso se utiliza un algoritmo que veremos en la siguiente diapositiva. Imaginemos que tenemos dos usuarios, un emisor y un receptor, y cada uno de ellos piensa en un número aleatorio. Por ejemplo, el emisor piensa en x es igual a 2 y el receptor piensa en y es igual a 4. ¿De acuerdo? Pues utilizando una fórmula que podría ser esta que aparece en la diapositiva, 7 elevado a x módulo 11, el módulo recordemos que es el resto. Si ponemos este 2 en la x y esta y en esta y, al sustituir y calcular 7 elevado a 2, 7 elevado a 4 y luego calcular cuál es el resto de dividir esa potencia entre 11, obtendríamos por un lado que el emisor tiene un 5 y que el receptor tiene un 3. Son dos cifras diferentes. Bueno, pues el emisor le manda el 5 al receptor y el receptor le manda el 3 al emisor. Ahora el emisor tiene el número del receptor y el receptor tiene el número del emisor, que son diferentes. Volvemos a coger esos números que se han mandado y en vez de sustituir la x, sustituimos la base de la potencia. Aquí ponemos el 3 y aquí ponemos el 5. Y en la x volvemos a poner lo mismo que pusimos antes, el 2 y aquí el 4. Bien, si calculamos esto de la misma manera en la que lo hicimos anteriormente, vamos a obtener en ambos casos el mismo número, un 9. Es decir, los dos usuarios han llegado al mismo número partiendo de cifras diferentes. No han enviado la clave, que sería el número 9, en ningún momento, pero han conseguido ponerse de acuerdo en ella. El otro tipo de encriptación, la encriptación asimétrica, es mucho más seguro y se utiliza a día de hoy en muchísimas cosas. Su funcionamiento es algo diferente. Vamos a simplificarlo un poco.
En la encriptación asimétrica se utilizan dos claves, la clave pública y la clave privada. Imaginemos que la clave pública es una especie de candado, un candado, y luego imaginemos que la clave privada es la llave de ese candado. Bien, ¿qué pasa? Que cuando un usuario quiere enviar un mensaje, le pide al que quiere enviárselo que le dé un candado porque tiene muchos. Mándame tu candado que voy a enviarte un mensaje. Entonces, el usuario que va a enviar el mensaje tiene el candado del receptor y el mensaje. El mensaje se codifica utilizando el candado del receptor. Se le pone un candado al mensaje. Luego, ese mensaje le llega al receptor y está cerrado con el candado, pero solo el receptor es quien tiene la llave para abrirlo. Entonces el receptor abriría el candado y leería el mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno tiene su llave personal e intransferible. En cambio, los candados para cerrar los mensajes son transferibles e infinitos. Si yo quiero comunicarme con una persona, con un usuario, le pido su candado primero y cuando me lo da, cierro el mensaje con ese candado y lo mando para que solo él sea capaz de leerlo. Cuando hablamos de texto plano y texto cifrado, nos referimos simplemente a los mensajes que no han sido codificados. Eso sería texto plano. Y el texto cifrado es el mensaje una vez ya codificado. Existen varios métodos de autentificación. Los más comunes son por contraseña, poniendo un usuario y una contraseña, las firmas digitales que se basan en un algoritmo de encriptación asimétrica, como el que acabamos de ver, y también las de biométrica, que aprovechan características del cuerpo humano que son únicas, como las huellas dactilares, el escáner de retina. Los hackers suelen utilizar muy a menudo un ataque que se llama ataque DOS, que significa denegación de servicios, y es que intentan conectarse desde varios lugares al mismo tiempo a un dispositivo y este dispositivo no es capaz de gestionar tantas conexiones a la vez. Por lo tanto, el dispositivo termina bloqueándose temporalmente hasta que esas conexiones dejen de intentar acceder al sistema. Las páginas web de los bancos suelen añadir más seguridad a sus clientes. Pues, por ejemplo, añadiendo un teclado para evitar que software como los keyloggers identifiquen las pulsaciones del usuario. De esta manera, con el ratón, el usuario va pulsando sobre el teclado y se van poniendo esas cifras o esas letras. Otros bancos utilizan tarjetas de coordenadas que cada vez que el usuario intenta acceder a su cuenta, las cifras que tiene que pulsar son totalmente diferentes y sin la tarjeta de coordenadas, que es una tarjeta física que se suele tener en la cartera, no se podría acceder a la cuenta del banco. La ética de la computación es un conjunto de principios configurados para regular el uso de los ordenadores. Hay 3 factores que se tienen en consideración: los derechos de la propiedad intelectual, eso de copiar los programas o videojuegos sin el permiso del autor, las cuestiones de privacidad, que no deberíamos nunca hackear o acceder ilegalmente a los datos de otras personas, o los efectos de los ordenadores en la sociedad. Para acabar este tema vamos a hablar sobre 3 tipos de software que podemos encontrar: el software libre, el software freeware y el software shareware. Bien, el software libre es el software en el que nosotros podemos acceder a su código para copiarlo, ejecutarlo, modificarlo o adaptarlo a nuestras necesidades. Es decir, somos prácticamente libres de hacer con él lo que queramos. El software freeware es aquel que es gratuito, pero no podemos hacer con él lo que queramos. No podemos modificarlo, ni mirar su código fuente, ni adaptarlo a nuestras necesidades. Lo podemos utilizar, no tenemos que pagar por él, pero no podemos hacer otra cosa que no sea eso. Por último, el software shareware es aquel que podemos utilizar durante un tiempo limitado con todas sus características o parte de ellas, de manera que una vez que pase ese tiempo, el autor nos dirá
que compremos la versión completa. Es decir, es un software que nos deja probarlo durante un tiempo determinado para decidir si nos va a ser útil o no y luego comprarlo o, por el contrario, desecharlo. Obviamente, este tipo de software, al igual que el freeware, también está protegido por las leyes del copyright. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de seguridad y ética de la computación.